Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 1 y verso 2 leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, con razón. Lo que nosotros damos aquí es la reunión, pero el culto, esa palabra, lo que significa es lo que una persona voluntariamente le ofrece, bien sea al Dios verdadero o a un ídolo o al diablo, a Changó. Quiere decir que el culto con razón, tenemos que entender que Dios lo que quiere es que presentemos este cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este cuerpo está lo que la Biblia le llama la carne. Y tenemos que tener cuidado porque Gálatas capítulo 5 nos habla que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Ambos se oponen. Las obras de la carne están ahí, léanse el capítulo 5 de Gálatas y ahí van a encontrar las obras de la carne. Los malos pensamientos, los malos deseos, las borracheras, los adulterios. Recuerden que hay adulterio físico y hay adulterio espiritual. Eso podemos hablar otro día con más detalle. Pero es mejor que escudriñen la Biblia para que vean que ahora yo, en vez de dedicarle, por ejemplo, mi boca a hablar mal o a maldecir a alguien que me haga mal, yo la uso para bendecirlo y para orar por esa persona. El ejemplo lo tenemos en Cristo, que cuando le maldecían, ¿qué hacía él? No devolvía la maldición, sino que oraba por los transgresores. Y este es el ejemplo máximo, el cual nosotros los creyentes debemos de seguir. Por eso es importante leer la biografía de Jesucristo, que nos la da Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Para que, como dice luego las cartas apostólicas, específicamente el apóstol Pedro, que dice que lo que Cristo hizo, padeció, cómo actuó, es para que nosotros sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. O sea, ahí es donde a muchos se nos hace difícil. Cuando Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Y fíjense cómo él dice, bien claro. Yo hablaba anoche con una hija mía que está en la Florida y con una nieta, perdón, donde el pastor ya le puso por escrito lo que él iba a predicar hoy. Iba a hablar sobre la cruz. Y yo, pero explícame. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, aproximadamente a los 30 años de edad, él comenzó a llevar una cruz.
¿Cuál fue? La de negarse a sí mismo. Jesucristo no se defendió. Siempre fue columna y baluarte de la verdad. No cedió ante los que se oponían para él defenderse y para huir de aquello para lo cual el Padre le envió. En Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y siendo Dios se hizo hombre. Después de estar en la categoría de hombre, que somos criaturas, creados por Dios, pero Cristo no fue creado, se siguió humillando y vino a servir. Se siguió humillando hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la otra cruz en la cual él fue levantado. Y allí lo mataron. Allí él pagó el precio de nuestra salvación. ¿Ok? Así es que está, cuando Jesús dice que debemos llevar esa cruz todos los días, no es una cruz de palo, cargándola sobre el hombro. Es la negación del yo. Yo no puedo buscar mi propio bien, sino el del hermano, porque ese fue el ejemplo que Cristo nos dio. Él no buscó su propio bien. Cristo no tenía que morir en la cruz, no tenía que padecer lo que padeció. Pero ¿por qué él lo hizo? Por nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Ok? Así es que cuando se habla de la cruz, hay que tener mucho cuidado. Porque hoy muchos están venerando la cruz. Muchos cargan una cadena con una cruz colgándole. Después yo hablo un poquito más de esto. Vamos a leer el verso 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovarme en el espíritu de mi mente, eso tiene que ser un ejercicio diario. Y de la única forma en que podemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente es por el estudio de la palabra escrita, de la Biblia. Porque ahí yo voy recibiendo conocimiento y revelación de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no la mía, sino la de Dios. Pero si yo no le dedico tiempo a la lectura de la Biblia, ¿cómo yo voy a conocer la buena voluntad de Dios? Si yo no me congrego donde estén enseñando la palabra de Dios no adulterada. ¿Ven la importancia de las reuniones también? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo viviente de Cristo. Es viviente y tiene vida porque Cristo es nuestra vida. Es un cuerpo orgánico que tiene muchos miembros y cada miembro debe pedir en oración a Dios en qué parte del cuerpo, Padre, tú me has ubicado. El ejemplo que tenemos para entender lo que es el cuerpo de Cristo desde el punto de vista espiritual es el ejemplo que el apóstol Pablo da escribiendo a los Corintios en el capítulo 12 de la primera carta, donde él, la analogía que él usa es el cuerpo físico de nosotros para hablar. Y él dice que así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El verso 12 de ese capítulo 12 dice, así también Cristo,
es algo curioso ahí. Ahí nos dice Pablo, así también la iglesia. Él dice, así también Cristo. ¿Por qué Pablo menciona ahí a Cristo y no a la iglesia? Bueno, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Víctor Pérez no es de aquí para arriba. Víctor Pérez empieza aquí y termina ¿dónde? La punta de los dedos de los pies. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia, aquí leímos que no nos debemos conformar a la corriente de este siglo. Y yo me vi inclinado a profundizar hoy un poquito más sobre este tema, porque el 95%, para no ser muy radical, de las congregaciones están practicando cosas, creyendo que las están haciendo para Dios. Escúcheme bien lo que voy a decir. Nada de lo que usted y yo practiquemos que no haya sido establecido por Dios, no vamos a recibir la aprobación de Dios y mucho menos. Dios no bendice nada que no haya sido establecido por Él. Esto tiene que quedar claro. Cuando las iglesias, las congregaciones están viviendo un tiempo de ceguera espiritual, esa ceguera espiritual, Dios ha intervenido porque estas son las consecuencias que el pueblo de Dios va a sufrir por estar practicando mandamientos de hombres, por estar practicando tradiciones que Dios no las ha establecido. Y para probar esto, de que donde están las tradiciones de los hombres, ya mismo vamos a mencionar algunas, Dios envía ceguera espiritual. Y para probar que esto no me lo invento yo, esto está en las Escrituras, tenemos que leer Isaías capítulo 29. Y del verso 9 en adelante dice lo siguiente: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Una borrachera se puede coger tomando alcohol, cerveza, ron, whisky, pero también hay una borrachera que es espiritual. Esto es lo que dice aquí. Cuando el pueblo de Dios comienza a practicar tradiciones, en plural, tradiciones, y las defienden, para Dios están borrachos. No con bebidas alcohólicas, sino por estar cumpliendo tradiciones y mandamientos de hombres. Una persona que estaba bajo los efectos del alcohol, que llega a emborracharse, esa persona pierde la noción del tiempo, pierde la forma de caminar correctamente. Cuando usted ve venir de lejos a una persona que está bajo los efectos del alcohol, nadie tiene que decirle a usted, mira, ese está borracho, porque ya en la forma que camina ya usted sabe, wow.
pierde la visión. Yo siempre caminaba por el carril izquierdo y mi esposa me corregía y yo le decía, yo voy bien, el que está mal son los que vienen. Porque el alcohol era el que estaba tomando control de mi cuerpo. ¿Ok? Las tradiciones han escalado tan profunda en la mente y en el corazón de muchos pastores con su congregación que Dios ha intervenido, y aquí es el peligro. Y Dios está advirtiendo. Leímos el verso 1 del capítulo 9 y seguimos leyendo. Temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Un vidente, bíblicamente hablando, es un profeta que habla de parte de Dios y que Dios en un momento dado le revela a ese vidente lo que tiene que decirle al pueblo. O sea que la palabra vidente y profeta es lo mismo. ¿Ok? Pues ahora Dios, por cuanto este pueblo está viviendo no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a las tradiciones, Dios ha intervenido para derramar espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Un velo es algo que no permite que uno tenga revelación espiritual. Por eso es que muchos, el hermano Jaffa era uno que cada rato me preguntaba, pero ¿por qué si los pastores han estudiado, saben leer, tan sencillo que está esto en la Biblia de entender lo que es la iglesia, que no es un edificio? ¿Por qué ellos siguen llamando la iglesia a eso? ¿Por qué ellos le siguen llamando templo? ¿Por qué ellos le siguen llamando casa de Dios? Porque si usted le prueba por la Biblia que nosotros somos el templo, que somos la casa de Dios, que somos la familia de Dios, en el nuevo pacto hay un velo que leen, pero ese velo no le permite recibir la revelación, porque esto hay que recibirlo por revelación. Para eso fue que el Señor envió al Espíritu Santo, para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Cristo dijo, tomará de lo mío y se lo hará saber. Y nosotros, yo lo he dicho, lo tengo que estar repitiendo, que estamos bajo nuevo pacto, según 2 Corintios 3, es el pacto del Espíritu, no de la letra, o sea, no de la ley, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Por eso, cuando usted vaya a leer la Biblia, no diga, yo la leo, pero no la entiendo. Dígale al Padre en oración, a Dios, yo no la entiendo, pero te doy gracias, porque tú no me has dejado huérfano. Tú enviaste al Espíritu Santo, que Él es el que está llamado a revelarme lo que tú quieres que yo vea espiritualmente. ¿Ok? No es que usted se vaya a estudiar en un instituto o en un seminario. No. Nosotros tenemos el maestro, que es el Espíritu Santo. Si estamos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y cuando Pablo le dice a los corintios, a los gálatas, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo es para que el Espíritu Santo sea el que tome control desde nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero no en la reunión nada más,
sino en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Y el Espíritu Santo lo pueden recibir como morada en el Espíritu aquella mujer o aquel hombre que se ha convertido de verdad a Cristo, que se ha arrepentido, que se ha convertido. O sea, arrepentirse es una cosa, ¿no? Cambiar de mente, pero convertirse, ¿qué es convertirse? Bueno, convertir un cambio, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Hay un cántico que dice, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Ese cambio es progresivo. Unos van más rápido, otros más lento, pero se tiene que dar. Yo no puedo seguir viviendo la vida que vivía antes si yo digo que soy cristiano. Amén. ¿De qué forma yo puedo ser testimonio de los demás? ¿De qué forma yo puedo decirle a una persona el daño que me hizo a mí la bebida alcohólica si yo me meto a la baja a beber? No. Las tentaciones van a venir, de hecho. Eso uno tiene que saber que la casa, o sea, la vida espiritual de uno está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces yo tengo que tener un conocimiento de la palabra porque Cristo sufrió 3 tentaciones antes de comenzar su ministerio terrenal. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cuál fue la primera tentación? Jesús vino como el Hijo del Hombre. Satanás trató de sacarlo de la línea del Hijo del Hombre y le dijo, si tú eres Hijo de Dios, y que esas piedras se conviertan en pan, porque Cristo tenía hambre. ¿Qué le dijo Cristo? Le citó la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál fue la palabra de Dios que salió de Dios que nos da vida? Ese verbo se hizo carne. El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14. Ese verbo se hizo carne, que es Cristo. Vimos su gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo llevó arriba al pináculo del templo para que diera un show. Y el diablo le citó la Biblia. El Salmo 81. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está. Quiere decir que Satanás sabe Biblia también. Y Jesucristo con la palabra lo rechazó. La última tentación lo llevó a monte alto y le mostró que todos los reinos de este mundo, hermano, todo el mundo está bajo el maligno. Lo único que hay en este mundo que no es del diablo es la iglesia. Somos los creyentes. Que como dijo Cristo en Juan 17, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí porque somos embajadores. Estamos aquí con un propósito de parte de Dios. Es para que seamos luz en medio de las tinieblas. Recuerde que usted dirá y pensará, bueno, pero es que yo no sé mucha Biblia. ¿Cómo yo voy a? No solamente con la boca se predica el Evangelio, sino con nuestro vivir. El Evangelio comienza a hacer vida en el centro de los hogares de cada familia. Yo maltrataba a mi esposa, ahora no. Yo hablaba malo en casa, ahora no. Yo maltrataba a mis hijos, ahora no. Yo le gritaba para que me respetaran, ahora no, porque la Biblia me dice que no le grite.
no con palabras, porque la blanda respuesta apacigua la ira. Entonces, que si el vecino pues no me quiere oír, pero me tiene que ver. Me tiene que ver. Me tiene que ver. Y eso no hay excusa. No hay excusa. Claro, mientras más nos metamos en la Biblia, va a ser de bien para cada uno de nosotros. De bien para cada uno de nosotros. Verso 11. Dios será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, esta palabra sellado aquí no es que la Biblia está sellada con un candado puesto. No, es que el que vive por medio de tradiciones, al leer la Biblia, va a decir, yo no la leo porque es que no la entiendo. Es que él está sellada. Eso es lo que quiere decir, que por más que la lea, no la va a entender. Por eso, en el capítulo 4 de Efesios, usted va a ver cuál es el orden que nosotros debemos seguir para ir progresando espiritualmente. Pablo dice, despojados del viejo hombre. ¿Despojado qué quiere decir? Ir eliminándolo. Renovados en el espíritu de nuestra mente, entonces, vestidos de nuevo, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Esta escritura de Isaías fue escrita aproximadamente 700 años antes de que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, Él le citó esa escritura a los religiosos de la época. Marcos capítulo 7, cuando Él le dice, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque su temor a Dios no es por la voluntad de Dios ni por lo que Dios ha establecido, sino porque estaban viviendo tradiciones de los ancianos del pueblo de Israel y las tradiciones que los ancianos escribieron las llevaron a un nivel más alto que las escrituras. Ese mismo espíritu es el que permea en la institución católica romana. Están leyendo la Biblia. Están aconsejando que lea la Biblia. Pero las tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Y la iglesia no es para que esté sujeta a la Biblia, sino la Biblia sujeta a la iglesia. Lo que quiere decir es que la iglesia puede hacer los cambios que quiera, y es lo que hacen.
Pero lamentablemente, en el día de hoy, el llamado pueblo evangélico no tiene el standing para llamarle la atención a los curas católicos. No lo tienen. Porque parte de lo que se practica viene precisamente de ahí de Roma. De ahí de Roma. Esto hay que estarlo diciendo, repitiendo, porque Jesucristo, los apóstoles, nos advierten, y hay una palabra que la podemos encontrar muchas veces en los evangelios y en las epístolas apostólicas. Mirad que nadie os engañe. ¿Y de qué forma podemos ser engañados? Vamos a Colosenses capítulo 2 y verso 8. Colosenses capítulo 2 y verso 8. Escúcheme bien la pregunta que yo le voy a hacer. Tanto a los que están aquí presentes como a los que están viendo el video y escuchando esta administración. A nosotros nos pueden engañar o tratar de engañar con un billete de 20 falso en cualquier momento. Pero ¿cuál es la forma más segura que yo tengo para no dejarme engañar con ese billete de 20 falso? ¿O de 100? ¿O de 50? ¿Cuál es la forma más excelente que yo tengo para no ser engañado por un billete falso? Es cuando primero conozco al verdadero. Si yo no conozco el verdadero, me voy a creer que el que me están dando es correcto y estoy siendo engañado. Pues nosotros estamos en el verdadero, dice Juan en su epístola, y el verdadero es Cristo Jesús. Y la enseñanza de Él es la que tenemos, transmitida a través de los apóstoles, máxime del apóstol Pablo, que fue el apóstol que Él constituyó para nosotros los gentiles. Leer esas epístolas. Pero si yo no conozco a Cristo Jesús y su enseñanza, la enseñanza de los apóstoles, cualquiera que venga ante mí, porque Pablo dice que Satanás se convierte en ángel de luz y sus ministros. Cristo tiene sus ministros, que somos nosotros. Pero, no pase por alto esto, Satanás tiene sus ministros también, que son hombres y mujeres de carne y hueso como somos nosotros, pero que han sido engañados por Satanás y han pasado a ser ministros de Satanás. Y ahí están las falsas religiones. Las falsas religiones. Entonces, estamos llamados a conocer al verdadero que es Cristo Jesús. Y entender que no es solamente ese Cristo que hoy lo celebran muchos, como que hoy fue el día en que Él resucitó. Entonces ahí la mente de uno corre para allá, para tanto tiempo que fue eso. No, el Cristo que estamos llamados a conocer, que es el verdadero,
es el que habita por medio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. En el viejo pacto, el que quería y tenía la necesidad de conocer algo de Dios tenía que ir a los profetas o a los sacerdotes. Un conocimiento externo. En el nuevo pacto, Dios se comprometió. Y Dios no es político. Dios cumple lo que Él promete. Una de las cosas las cuales Dios se comprometió es, pues, que no se iba a acordar más de nuestros pecados. Esto es para el que se convierte a Cristo, claro está. Pero aquí hay una promesa de parte de Dios que Él dijo, y nadie va a tener necesidad de ir ante otra persona para decirle, enséñame. Porque Dios mismo se comprometió a enseñarnos. ¿Por qué? Porque Dios logró por el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección, lograr lo que Él quería desde el principio, que el hombre fuera la morada de Él en este mundo. Por eso es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Y como Dios es espíritu, entonces Dios no puede habitar en una mata de plátano. Dios no puede habitar en una estatua, una imagen de yeso o de madera. Por eso es que Dios creó el espíritu humano para cuando Cristo paga el precio de nuestra redención, Él tener ahora ese lugar disponible que Él creó en el hombre para Él venir a morar. Por eso es que somos morada de Dios en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6. Hay quienes, religiones, que no creen en la morada del Espíritu. Y usted va a oír a muchos teólogos hablando del alma y el cuerpo, pero nadie, bien pocos son los que mencionan el Espíritu. Zacarías capítulo 12 dice, Dios que creó los cielos y la tierra y creó el espíritu del hombre dentro del hombre. Ya, la Biblia lo confirma y tenemos que creerlo. Y esto no es asunto, hermano, pero es que a mí no se me paran los pelos, yo no siento nada. Esos son falsas enseñanzas. El Evangelio, la fe que Dios nos ha dado es una fe para creer, no para sentir. No para sentir. Así es que la carne se emociona. Hay muchos creyentes que se congregan en diferentes lugares. Porque cuando usted entra ahí, tienen una música que da gusto oírlo. Y eso pues la carne se emociona y le gusta. ¡Ay, este sitio sí! No, pero no es Cristo el que los ha convencido, es la música. O los que cantan. O el mismo que predica. Él o ella. Y esto hay que tener cuidado. En todas estas cositas hay que tener cuidado. Y antes que se me pierda el tiempo de la hora, repito, como dice Colosenses 2:8, lo vamos a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso una escritura que yo la he hecho favorita mía, te las he dicho y lo estaré repitiendo, es 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Pablo dijo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Podrá tener los diplomas, las credenciales que sean, pero ¿qué es lo que tú estás enseñando? Y hay un 95% del pueblo llamado cristiano que está esperando a Cristo, que creen en Cristo y creen que Cristo vuelve, pero lo que están practicando son tradiciones de los hombres y no según Cristo. Mire, voy a empezar por esto. Jesús dijo en el capítulo 11 de Juan que el día tiene 12 horas. Cuando tú vas a Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y esa luz no fue el sol, porque en el capítulo 2 de Génesis usted va a ver que Dios creó el astro mayor para que se enseñoreara del día y el astro menor para que se enseñoreara de la noche, que es la luna. Esa luz que Dios dijo en medio de las tinieblas sea la luz. ¿Quién fue el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Y luego dijo yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás andará en tinieblas. O sea, si usted lee el capítulo 1 de Génesis, 2 y el 3, si usted ha logrado el plan de salvación de Dios para nosotros, usted lo va a ver en Génesis capítulo 1. Y cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas cubrían, ¿qué fue lo que hizo Dios en el primer día? Cuando dijo sea la luz. Dice, aquí esta palabra es bien importante. Y separó Dios las tinieblas de la luz. O sea, eso lo hizo Dios en el primer día. Quiere decir que para Dios el primer día es un día luz. Y las tinieblas las llamó noche. O sea que la noche habla de las tinieblas. Y usted para caminar de noche, usted o yo necesitamos la luz del carro o una linterna, porque no se ve. Así está el que está caminando en este mundo, que está sin Cristo. Ve con los ojos físicos, pero espirituales. No ve ni pío. Ahora, si para Dios el día es de 12 horas, ¿cuántas horas tiene el día de hoy para nosotros basado en el calendario gregoriano católico? ¿A qué hora termina el domingo? Que estamos viviendo hoy. A las 12 de la noche. ¿Hay una mezcla de qué? De tinieblas con la luz. ¿No se había percatado de eso? Hay 6 horas de tinieblas mezclado con las 12 del día. ¿Ok? Los días, Dios no le puso nombre. Entonces, ¿de dónde aparece domingo, lunes, martes, miércoles? Eso se lo inventó Roma, dedicándole los días a cada dios pagano. Domingo en inglés, ¿cómo se dice? ¿Día de qué? Día del sol.
lunes dedicado a la luna, y así sucesivamente, martes al planeta Marte, miércoles en inglés, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, Saturday, Saturno. Entonces, cuando usted se da por averiguar, número uno, se celebra la Navidad. ¿De dónde salió eso? Esto no está en la Biblia, pero se celebra. El mundo la celebra, pero la mayor parte de los pastores la celebran con sus congregaciones. Porque cuando Satanás, usando a Roma y a Constantino, que se inventan la institución católica romana, los romanos, había un domingo, que era el domingo del solsticio, que era un día dedicado al dios Sol, que en ese día para ellos, y la tradición pagana dice que en ese día, 25 de diciembre, fue que nació el dios Sol. Ellos cogieron, y para engañar al pueblo cristiano que vivía para esa época, cambiaron ese día, que no fue que nació el dios Sol, sino que ese día fue que nació el Sol de Justicia, que se llama Cristo Jesús. ¿Ve cómo van cambiando? Y ahí siguieron entrando enseñanzas que son enseñanzas paganas. Cristo no nació el 25 de diciembre. En diciembre, en Belén de Judea, donde nació Cristo, hay frío y cae nieve. ¿Dónde estaban los pastores? Los pastores en esa época mantienen las ovejas en los rediles y ahí le traen los alimentos porque hay frío y cae nieve. No pueden sacarla a comer al campo, no pueden pastorearla en el campo. ¿Y a dónde fue que se le apareció un ángel? ¿Qué estaban haciendo los pastores? Pastoreando las ovejas, donde le dieron la noticia. Es aquí que traemos nuevas de salvación, porque hoy en Belén de Judea ha nacido el Salvador, un Salvador. Pero entonces, los apóstoles habían muerto para esa fecha, los cristianos de la época fueron engañados, y entonces ahora, hoy tenemos al pueblo cristiano celebrando Navidad también. Hoy termina la llamada Semana Santa. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde los apóstoles enseñaron? Cuando comenzaron a predicar y enseñar del día de Pentecostés en adelante. Búsqueme dónde ellos enseñaron que había que guardar una semana, que no se podía comer carne, etcétera, etcétera, llamada Semana Santa. Pero hoy se está celebrando. ¿De dónde sale? Del mismo sitio que nació lo de la Navidad, de Roma. De Roma. Día de los padres y día de las madres. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Honra a tu padre y a tu madre un día al año. Así fue. No puso tiempo, eso es un vivir, una forma de vida. Honrar padre y madre. Pero hoy el mundo vino con los hijos del diablo y establecieron el día de los padres y otro el día de las madres. Ese día, al que se le murió la mamá o el papá, usted los ve ir al cementerio. Cuando estaban en vida,
ni se preocupaban por ellos. Pero ahora que están muertos, el Día de las Madres y de los Padres lo tienen en la tumba, ya van a llevar un ramillete de flores. Que allí no lo van a ver. Y el asunto es que eso lo está practicando muchos que son cristianos. Y eso se da en el Día de los Padres y en el Día de las Madres también. Violentando el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Y Dios interviene ¿para qué? Para traer ceguera espiritual. Por eso es que usted va a ver, en experiencia, usted se va a cansar de hablarle a pastores, a muchos, y a muchos hermanos, y no van a entender. ¿Por qué? Porque hay que renunciar. Mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted sabe que usted comienza a ver en Génesis, capítulo 1, y Dios separó. Cuando usted va al nuevo pacto, ahí vamos a encontrar que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa la palabra santo? Santo es separado para Dios. ¿Separado de qué? Del mundo y de las cosas del mundo. Por eso, un predicador evangélico que practique estas tradiciones no es quien para predicar sobre el tema de santidad. No es quien, porque no lo está practicando. La santidad, cuando Dios nos manda a ser santos porque Él es santo, es de no contagiarnos, no practicar nada de lo que viene del mundo, sino mantenernos en la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Y no es que los apóstoles tenían una enseñanza diferente, es que ellos enseñaron lo que Cristo le enseñó. Y ahí está escrito. Ahí está escrito. ¿Dónde? Búsqueme en la Biblia. ¿Dónde Cristo mandó a la iglesia o a los pastores o a los apóstoles a comprar terreno y hacer edificios para que le llamaran templo, casa de Dios o iglesia? No lo va a encontrar. ¿Qué ha logrado Satanás con eso? Juan capítulo 10 y verso 10. Jesús hablando de Satanás dijo, el ladrón vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. ¿Qué le ha robado Satanás a los cristianos? La identidad que Cristo nos ha dado. Nosotros somos hijos de Dios. El que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Y pasamos a ser el templo donde Dios mora por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y hay pastores que se empeñan y hermano, hemos llegado hoy al lugar más excelente, hemos llegado a la casa de Dios, refiriéndose al edificio. Yo tengo que ir el domingo para la iglesia. Yo no puedo ir a lo que yo soy parte de la iglesia. ¿Congregarse dentro de un local es malo? No. El pecado está en llamarle a ese local casa de Dios, templo de Dios o iglesia. Eso es una mentira. Y Apocalipsis 21 dice que los cobardes y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Eso es serio. Esto no es chiste. Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esa es otra donde el pueblo cristiano está sumergido, porque no conocen el verdadero. Están enamorados, pero no de Cristo, sino de la pastora que está predicando o del pastor que predica. Lo han idolatrado. Pastores que, como no saben no conocen lo práctico, lo que es el cuerpo de Cristo, pues ellos son los únicos que saben.
Cada uno de nosotros tiene que tener un sentir que tuvo un hombre Esto está en Hechos 18. Si me recuerda Apolo. ¿Quién era Apolo? La Biblia dice que Apolo era un hombre poderoso en la palabra. Cuando Priscila y Aquila, era un matrimonio, lo escucharon hablar, él sabía hablar del bautismo de Juan. La Biblia dice que lo cogieron aparte y Apolo nos dijo, un momentito, yo soy un hombre reconocido, que soy un hombre poderoso en la palabra. No, ese espíritu no lo hubo en él. Dice que Priscila y Aquila lo cogieron aparte y le enseñaron con más profundidad sobre Cristo, sobre el bautismo de Cristo y no de Juan. Y él se dejó enseñar. Cuando yo me paro en una posición que a mí nadie me tiene que enseñar, hermano, eso es orgullo, eso es soberbia, eso es soberbia. Nos necesitamos los unos a los otros. Hoy los pastores no se dejan corregir, la mayor parte de ellos, y hay que tener mucho cuidado. Y no es que uno esté hablando mal de ellos, es que esto hay que predicarlo para ver si hacen como el hijo pródigo que volvió en sí, donde estaba viviendo perdidamente, y le dio hambre, estaba cuidando cerdos, la cosa más terrible que era para un judío, porque los cerdos son animales inmundos para ellos. Pues él se vio, después que el padre le dio la herencia, hizo mal uso de ella, tuvo que irse a trabajar cuidando cerdos. Y el hambre era tan fuerte que dice que tan siquiera hubiese habido alguien que le diera de lo que comían los cerdos, de las algarrobas que comían los cerdos, él se la iba a comer porque el hambre era fuerte. Y esto hay que tener cuidado de la interpretación, porque Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando él tiene esa hambre, nosotros tenemos que vivir, hermanos, con hambre y sed de las cosas sagradas. Nosotros tenemos que vivir con hambre y sed, no lo que yo recibí hoy. No, Señor, tú nos llevas de gloria en gloria. Mañana el hambre y la sed de yo conocer más de Cristo tiene que estar en cada uno de nosotros. Cuando él vio que nadie le daba, entonces dice la Biblia que volvió en sí. O sea, que él estaba haciendo cosas que creía que estaba haciéndolo bien. Como hay hoy, hay un % bien alto que se creen. Saulo perseguía a los creyentes, consintió con la muerte de Esteban, porque él se creía que le estaba haciendo un favor a Dios, hasta que Cristo lo hizo volver en sí. Y por eso es que esto hay que estarlo hablando, aunque sea repetitivo, por si alguno sigue escuchando y un día de esto Dios lo toca y vuelve en sí. Pero el que vuelve en sí tiene que abandonar los cerdos, tiene que abandonar las algarrobas, tiene que dejar el cántaro vacío,
tiene que estar dejando de beber en el pozo de Jacob, que era una herencia. Yo no puedo vivir por la herencia espiritual que me dejaron mis padres que estaban equivocados. Yo no puedo seguir viviendo por lo que me enseñaron en el pentecostalismo o en el adventismo o los mormones. Yo tengo que vivir la vida, la verdadera vida, que es Cristo, para que Él viva en mí como la vida divina, como la vida eterna. Pero yo tengo entonces que poner de mi parte. Yo tengo que ser y tenemos que ser hombres y mujeres que vivamos en santidad. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que vivamos apartados de todo aquello que no está dentro del marco de enseñanza de Cristo Jesús y de los apóstoles. Por eso hay que chequear todas las tradiciones que se están practicando. Y que usted sea firme. Y cuando le digan, adiós, ¿por qué tú no bebes? Bueno, porque el que está en mí no le gusta el alcohol. Es una puerta que se abre para uno ministrar. Porque Cristo me libertó a mí de eso. ¿Y por qué tú no celebras Navidad? ¿Qué es la Navidad? Que usted sepa. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Y por qué tú no celebras el viernes? Yo cogí el trim y me fui a talar para allá. A mí me enseñaron que el martes a las 10 de la mañana, y ahí para abajo ya no se podía hacer nada. Pues el viernes, llamado Viernes Santo para muchos, yo me fui a talar con el trimmer allá atrás, yo no sé. Pero mi conciencia tranquila, ¿por qué? Porque yo salí, gracias le doy a Dios, por la gracia de Dios. Yo he sido iluminado para entender que eso son tradiciones de los hombres. Así es que déjese de estar comiendo pescado el Viernes Santo. Compre bistec, prepáralo encebollado con tostón y me llama. La paz de Dios es con todo y volvemos el domingo si Dios lo permite. Yo quiero pedirle a los hermanos que están sintonizados, que hay muchos que conocen al hermano Rafa, Elizabeth, Dios te bendiga Elizabeth, está en New Jersey, Arnaldo, las hijas mías, María, Blanca, un primo que tengo en la Florida que es pastor, Gabriel Fuente, Tito Collazo, Elizabeth, su esposa, que oren por el hermano Rafa, que tiene que someterse a un implante de un marcapaso. Vamos a estar de 3 a 4 meses sin verlo en las reuniones. No lo vamos a ver aquí, pero cuidado, porque él nos quiere ver allá. Él nos quiere ver allá. El domingo me dijo, cuando puedan dense la vueltecita. Y él fue el hermano que comenzó conmigo aquí, uno de ellos. Desde que comenzó, nunca dejó de traer pan, jugo, queso, jamón. Y yo le digo, porque ya yo ministré sobre esto y con esto voy a terminar. Léase lo que dice Juan en su primera epístola, capítulo 3 y verso 14. Jesús prometió y la tenemos, la vida eterna. Pero Juan nos dice en su carta que el que no ama a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Y ese amar al hermano no es Dios te bendiga. Y ahí lo dejo. Es que tenemos, di la cita bien, hermano. Juan 3:14. No, la epístola, la carta.
Yo voy a ir esta tarde por allá. Voy a ver de qué forma podemos un domingo dar la reunión allí. Pero no solamente basta con eso. Es un hermano que, como le dijo Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí y de Jesucristo. Pues yo no me avergüenzo de dar testimonio del hermano Fafa. Un hermano que ha sido fiel, que es un hermano fiel, tanto para el Señor como para nosotros. Y yo sé que le hacemos falta. El domingo me lo dijo a Elisa, cuando puedan desen siempre una vueltecita por ahí. Así es que la paz de Dios es con todos. Nos veremos el domingo en el mismo sitio a la misma hora. Amén.